Acá el problema es el desarrollo. Desarrollo es crecimiento con distribución social. Puede crecer el producto. En los 90 creció el producto. Pero sin embargo, todos fuimos más pobres. Hubo más desocupación, más desigualdad, más pobreza. No era desarrollo, era crecimiento. Exactamente. Por eso hago la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Desarrollo es crecimiento con distribución, con inclusión social. Y sostenido. Exactamente. Para eso nosotros tenemos que pensar dos cosas. Cómo crece la Argentina, pero fundamentalmente cómo distribuye lo que ya tiene. Si el Estado no tiene como objetivo redistribuir, la economía sola... Mire que hoy lo único que tenemos son deudas, 150.000 millones. Sí, bueno, no. Y tenemos deuda y además tenemos desequilibrios fiscales y comerciales más grandes de los que se heredaron, muchísimo más grandes. Eso es verdad. Bueno, entonces, de lo que se trata, mira la perversidad de estos tipos, no solamente endeudan a la Argentina, aumentaron el déficit fiscal, aumentaron el déficit comercial, el de cuenta corriente, cada uno de los saldos que vos veas por turismo, todo da negativo, sino que además concentraron el ingreso y excluyeron a un sector importante de la sociedad. Si el Estado no interviene, y esto es lo importante, recién el economista decía, todos tienen que pagar... Giacomini es un amigo de la casa. Sí, pero ¿cómo es tu nombre? Giacomini. Diego. Bueno, recién Diego decía, todos tienen que pagar pocos impuestos. No es así. Hay sectores que sí, a la pyme la tenés que aflojar un poco porque si no la matás. Y estamos de acuerdo. Pero hay sectores, que es lo que te decía Hernán recién, que son sectores que viven de la renta, de la especulación y de abusar de posiciones dominantes, como las 80 empresas energéticas, que tienen ganancias extraordinarias. Esos tipos, por ejemplo, tienen que pagar mucho más porque si no, no se redistribuye la riqueza. Y eso es un debate que se está dando mundialmente. Por ejemplo, Piketty, que es el filósofo francés o uno de los economistas filosóficos más renombrados en Europa, sostiene que el mayor problema es la aparición de los súper ricos, que son los tipos que ganan muchísima guita y que generan poco empleo. Si el Estado no interviene para redistribuir, la concentración del ingreso termina generando paradójicamente una reducción del producto, porque tenés mucha gente que no tiene capacidad de consumo y poca gente que tiene mucho más dinero del que puede consumir. A ver, déjeme bajar esto a tierra, Polino. ¿Me lo baja a precio de góndola todo esto? Todo esto se va a repercutir de 4 maneras distintas. Primero, en que los usuarios cuando pagan su factura correspondiente a su domicilio van a pagar con el aumento correspondiente del gas natural, de la energía eléctrica y el agua potable. Pero al mismo tiempo, cuando van al supermercado, van a pagar los productos más caros porque al aumentar el precio de los servicios, se modifican las estructuras de costos de las industrias y de los comercios y esos aumentos los trasladan a los precios. Va a aumentar por tercera vía aquellos que viven en edificio en propiedad horizontal, cuando pagan las expensas. Y la cuarta vía es que la situación energética de la Argentina, más del 35% se genera a través del uso del gas natural, con lo cual el aumento del gas natural también va a aumentar la estructura de costo de la generación de energía eléctrica. Quiere decir que los aumentos en el metro cúbico del gas repercute por 4 vías distintas en el bolsillo de los usuarios y de las empresas. Entonces, todo esto no termina ahora con este aumento del 40%, porque el gobierno se fijó como límite octubre del año 2019 para terminar a partir de esa fecha con los subsidios al gas natural y a la energía eléctrica de las empresas que están dentro de la jurisdicción nacional. Es decir, que va a haber, además de este aumento del 40%, un nuevo aumento, que no sabemos el porcentaje, en octubre de este año, 2 aumentos más el año que viene, de modo tal que octubre del Toda año... buena noticia, Polino. ¿Cómo? Todas buenas noticias. Pero que esa es la realidad. Y a esto hay que agregarle que los otros días hubo una audiencia pública de AISA, que presta el servicio de agua y cloaca en la capital federal, y 12 partidos del conurbano bonaerense, pidió un aumento del 26% a partir del 1 de mayo. Es decir, que a los aumentos de la energía eléctrica, del gas natural, va a venir ahora un nuevo aumento en el agua potable. Con lo cual, todo esto va a dificultar la capacidad de pago de los sectores sociales de clase media media
y clase media baja que no califican para obtener los beneficios de la tarifa social y tienen que pagar en cambio el valor de la tarifa plena, cuando los salarios no aumentaron en la misma proporción y las jubilaciones tampoco, con lo cual se está produciendo una pérdida en el poder adquisitivo, en el poder de compra de vastos sectores de la sociedad. Si a esto le agregamos los aumentos en la canasta básica de alimentos, si a esto le agregamos los aumentos en los medicamentos, el propio ministro de Salud dijo los otros días que la Argentina paga entre 2, 3, 5 y hasta 10 veces más los medicamentos que se pagan en otros lugares del mundo. Con la misma droga de la Argentina, en la Argentina estamos pagando hasta 10 veces más el medicamento en los países centrales. Por ejemplo, en Francia, que el salario mínimo de los trabajadores es 2,5 veces superior al salario de los trabajadores. Polino, a ver. Voy a aprovechar porque están todos pidiendo la palabra, porque obviamente da para todo, pero me voy a meter un minuto con el tema de la seguridad. Y antes, como escuché la palabra audiencia pública, quiero que vean lo que pasaba con Fly Bondi. Pegar para... El Estado libera el precio de los combustibles, ahí tenemos la nafta más cara de América Latina. Y después pasa Cuando que se se genera la nacionalizó, corrupción. el litro de nafta Déjame estaba terminar. 5 pesos. Déjame terminar. 5 pesos. No, sí está baratísima la nafta en Argentina. $1 y pico. No te estoy hablando que nacionalizaste y la nafta hizo y después pasa lo que todos decimos que no debería pasar, que es la corrupción privada. Vos fíjate, por ejemplo, cuando nosotros analizamos los precios de la energía, estamos dejando de ver que en realidad, además de que se retire el Estado con el subsidio, habilita la posibilidad de aumentar la rentabilidad del empresario. ¿Qué significa esto? Que las familias que dominan las 80 empresas de energía entre la producción, la distribución y el reparto de la energía y el transporte de la energía han cotizado en bolsa y han ganado fortunas a partir de que el Estado se retira y no regula. Cuando el Estado no regula, genera nichos de negocios corruptos y corporativos. Esto me parece que es lo más importante que tenemos que tener en claro. Cuando a vos te viene la factura de 4.000, 5.000, 6.000 mangos, cuando decís son 1000%, a ver, ¿quién está ganando? Porque no es que el Estado no gana. Y lo último. Viste que siempre los liberales tiran el Estado grande, hay que reducir gasto público, hay que reducir. El 60% de los gastos del Estado es seguridad social. Lo que te quieren decir en realidad estos tipos es que hay que recortar jubilaciones, asignación universal por hijo y pensiones a la invalidez y a la discapacidad. Es así de perverso. Pero yo me pongo una media de cada color, ¿eh? Bueno, pero no sabes cómo colaboro. Déjame decir esto nada más, Santiago, porque si no, no se entiende. Cuando están hablando de recorte, literalmente están hablando de alinearse con los principios de la OCDE y eliminar el sistema de jubilación solidario y de reparto. Me deja que vaya con empresarios. Terminamos acá. Pero es esto lo que está en discusión en la Es Argentina. la mi propuesta, está en todos lados de cómo se baja el Pero gasto esta es la público. discusión que está en la Argentina, y es cómo se alcanza eliminar el régimen Ahí previsional. tengo un empresario que